Hola niños, hoy día vamos a continuar hablando sobre la materia, pero esta vez hablaremos los cambios que realiza la materia. Los distintos cambios de la materia. Cuando un cuerpo, por acción del calor o del frío, pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. Por ejemplo, en el caso del agua, cuando hace calor, el hielo se derrite. Y si calentamos agua líquida, vemos que se evapora. El resto de las sustancias también puede cambiar de estado si se modifican las condiciones en que se encuentra. Aquí tenemos el agua en estado sólido que pues han formado cubitos de hielo. Esto al descongelarse va a pasar por el cambio llamado fusión y va a convertirse en un estado líquido. Ahora, si el líquido lo podemos hervir, pues ahora se formará o cambiará a un estado gaseoso, el cual se llama vaporización. Y luego lo contrario, cuando el agua se enfría, se llama pues la condensación. Y sigue su cambio, va a la solidificación y a formarse otra vez cubitos de hielo. Los estados de la materia, como hemos estado viendo en la clase anterior, son tres. Vamos a recordar. Se encuentra en estado sólido. Por ejemplo, la forma de un cuerpo sólido no varía y siempre ocupa el mismo espacio. Son sólidos, por ejemplo, la cuchara, el vaso, la cama, el libro, el armario, la mesa, la pelota, etc. Todo lo que podemos tocar y lo encontramos de material o de manera concreta. El segundo estado es el estado líquido. La forma del líquido depende del contenedor donde lo tengamos. Son líquidos el agua, el zumo, el aceite, el refresco, las colonias, etc. Si nosotros ponemos a un contenedor, en este caso a una botella, pues tomará el forma de la botella. Igual, o puede ser en una copa, tomará la forma de una copa. El otro estado es el estado gaseoso. Los gases no tienen forma ni volumen fijos. Se adaptan y se expanden hasta llenar los recipientes por completo. Son gases, el oxígeno, el nitrógeno, el vapor de agua, etc. Los cambios en la materia son, como les había explicado, pasan por los cambios de fusión, de vaporización, cristalización, solidificación, sublimación y condensación. Aquí la imagen. Tenemos primero el estado, por ejemplo, comenzamos con el estado líquido. Esto se solidifica y se convierte o cambia a un estado sólido. Al igual, puede descongelarse y va a pasar por la fusión, el derretimiento, mejor dicho, del hielo. Pero si esta materia, que es el agua, en este caso, lo hacemos hervir, pues pasará a un estado de sublimación. Y cuando otra vez se enfría, pues va a ser una sublimación inversa, que es la cristalización. Igual el estado líquido, si lo ponemos a hervir, va a vaporizar, o sea, el estado se llama vaporización o ebullición. Y al regresar, o sea que este gas al enfriarse, otra vez va a condensar. Y su forma o el cambio es la condensación o licuación. Ahora, también tenemos la fusión. Si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. El punto de fusión es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse. Cada sustancia posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura es 0 grados Celsius a la presión atmosférica normal. La vaporización, si calentamos un líquido, se transforma en gas. Este proceso recibe el nombre de vaporización o evaporación.
Cuando la vaporización tiene lugar en toda la masa de líquida, formándose burbujas de vapor en su interior, se denomina ebullición. También la temperatura de ebullición es característica de cada sustancia y se denomina punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es el 100 grados Celsius o a la presión atmosférica normal. Tercero tenemos la cristalización. La cristalización o sublimación inversa o regresiva es el cambio de la materia del estado gaseoso al estado sólido de manera directa, es decir, sin pasar por el estado líquido. En la cristalización pasa de estado gaseoso a estado sólido. 4. La solidificación. En la solidificación se produce el cambio de estado de la materia de líquido a sólido, debido a una disminución en la temperatura. Este proceso es inverso a la fusión. El mejor ejemplo de este cambio es cuando metes al congelador un vaso de agua. Al dejarlo por unas horas, ahí el agua se transforma en hielo, o sea, pasa de líquido a sólido, debido a la baja temperatura. El otro es la sublimación. La sublimación es un cambio o volatización, que es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Al proceso inverso se le denomina sublimación inversa, es decir, el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. Un ejemplo clásico de sustancia capaz de sublimarse es el hielo seco. Los cambios físicos de la materia. También vamos a observar que una materia va a tener dos tipos de cambios. El primero, que es los cambios físicos. Los cambios físicos son los que modifican el estado o las propiedades de las sustancias sin transformarlas en otras. Vemos acá el fundir un hielo, el cortar el papel, el encender una cerilla, el disolver azúcar en el café, hervir agua, romper una piedra, estirar una gomita. Aquí ustedes lo que van a hacer es van a marcar cuáles de estas materias han sufrido un cambio físico. Para poder entender mejor sobre los cambios físicos son cuando una materia, por ejemplo, se modifica, pero otra vez va a regresar a hacer lo mismo. Tenemos la hoja de papel. Cuando nosotros arrugamos la hoja de papel y otra vez lo volvemos a estirar, la forma no va a cambiar. Va a seguir siendo un papel. ¿Ve? A esto se le llama cambio físico. También tenemos otro ejemplo, que es estirar una gomita. Una gomita lo estiramos y al soltarlo otra vez va a volver a su forma normal. O sea que no va a cambiar. Solo va a cambiar la forma, el tamaño, pero otra vez regresará a su forma normal. A eso se le denomina cambios físicos. Cambios químicos de la materia. Los cambios químicos transforman las sustancias en otras diferentes. O sea, aquí vamos a señalar también los que no son cambios químicos. La fotosíntesis será un cambio químico, el respirar, el encender una cerilla, el hinchar un globo o una verja se oxida, cocer un huevo, modelar plastilina. Veamos aquí. La fotosíntesis, por ejemplo, la planta, realiza un cambio que es el cambio químico. ¿Por qué? Esta semilla, al crecer gracias a los rayos del sol, o sea, la fotosíntesis, esta plantita va a crecer, va a tomar una forma y va a tomar dióxido de carbono y ese dióxido de carbono lo va a transformar en oxígeno, cosa que eso va a eliminar las plantas. Entonces, aquí la fotosíntesis realizó un cambio que ya no va a volver a hacer lo mismo. Igual nosotros al respirar, respiramos oxígeno. Ese oxígeno ingresa por nuestras fosas nasales y al expulsarlo, pues ya no va a ser oxígeno, sino va a cambiar, va a ser dióxido de carbono. Entonces es un cambio irreversible que ya no va a volver a hacer lo mismo. Igual si encendemos una cerilla o un palito de fósforo, al quemarlo,
ya no volverá a ser lo mismo, pues se va a convertir en ceniza. Así, niños, es el cambio químico. Ahora ustedes van a marcar los que en esta imagen lo que no son cambios químicos. Ahora vamos a realizar como tarea el siguiente experimento. Este experimento se llama el huevo que rebota. Van a coger un huevo de gallina fresco y vinagre. Luego se mete el huevo de gallina en un recipiente y se cubre con vinagre, ya que el vinagre casero lo tenemos en casa. En unos segundos se forman unas burbujas en la superficie del huevo. Transcurridas unas horas, o sea, un día o 2 días, ya que un día es 24 horas y 2, 48, saquen el huevo del recipiente y lávenlo con agua normal del caño. Verán que el huevo pierde la cáscara, aumenta de tamaño y adquiere una consistencia gomosa. Si se presiona con los dedos, el huevo se deforma sin romperse. Y si se deja caer desde una cierta altura, botará. ¿Qué pasó? Eso quiero que ustedes determinen. El ácido acético del vinagre reacciona con el carbonato cálcico, ya que el huevo está conformado de calcio, lo que lo tiene en la cáscara. Produciendo esto va a producir un dióxido de carbono hasta hacer desaparecer toda la cáscara. Asimismo, la ósmosis explica el aumento de tamaño, ya que el agua contenida en el vinagre entra en el interior del huevo por la membrana semipermeable que lo cubre. Muy bien, niños, a realizar entonces este experimento. Muy bien, chicos, gracias.